Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo a todos y a todas. Otro capítulo, creo que capítulo número 16 de Expectativas. No sé si es el 17 ya. ¿17? Me parece que sí. Puede ser. Sí. Me suena que me dijiste la vez pasada la niña No, bonita. pero después hubo el 16. Después Hubo el uno más. 16. Bueno, el 17 es un número... Sí. El 17 es muy importante para el peronismo. El Sí. 17 de octubre, el 17 de noviembre, el 17 de enero, que es mi cumpleaños, mira, Mira. un montón de cosas trascendentales. Escúchame, Julio, bueno, una semana... No, y un día. Un día, más que una semana y hoy un día muy movido. Y un día movido. Bueno, el tema de espías, escuchas. Vamos a arrancar con eso. Y después, en la cuestión internacional... La cosa internacional, vos sabés bien que no voy a entrar en profundidad en el tema. Es más, me lo puse una ayuda de memoria porque sabía de la construcción de un bloque del este, por llamarlo de alguna manera, pero no de la profundidad y del tiempo y de la antigüedad y de los nuevos integrantes que tiene esta organización y demás. Pero lo hablamos después. ¿Organización se llama? ¿Específicamente organización? Se llama Organización de Cooperación de Shanghái. La reunión que se hace hoy está en Tianjin, que queda muy, digamos, a la altura de Pekín, un poquito más al norte de Pekín, pero sobre el mar, digamos, ¿no? Sería la ciudad costera más importante vinculada a Beijing. Bien, muy bien. Eso por el Son final, los 80, en realidad, todas estas autoridades mundiales que vamos a hablar y que son miembros de esta Organización de Cooperación de Shanghái, están hoy en China. ¿Por qué están en China? Más allá de la reunión de la organización, es una reunión de esta organización hoy que le da marco político y geopolítico y significancia geopolítica a los 80 años de la rendición de Japón, que se cumplen el día 3 de septiembre. Hubo un frente en el Pacífico, que terminó con las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki que fueron en agosto, y después hubo todo un proceso político de Japón que lo llevó a la rendición incondicional y, bueno, la famosa firma en un acorazado, no me acuerdo el nombre, norteamericano, en el puerto de Tokio, por parte del emperador Hirohito y el general MacArthur, ¿no? Bueno, eso se celebra porque China fue, así como Rusia fue el mártir de Occidente, China fue el mártir de Oriente. Hubo miles y de muertos. Millones en Rusia y miles de muertos en China. Solamente en Nankín hubo una matanza de las tropas japonesas de 300.000 civiles así. Chinos. Sí. Por las tropas japonesas. Por las tropas japonesas. Sí, que originalmente, antes de la guerra, así como Alemania fue reclamando los Sudetes, que era la zona de Checoslovaquia, que reivindicaban como propia, y fueron en el Pacto de Múnich, todo eso se le habilitó a Alemania. También la Manchuria, la Sociedad de las Naciones, con cierta reticencia, que es una previa de las Naciones Unidas, le autorizó a Japón a ocupar la Manchuria, que es el norte de China, lindante, digamos, con Corea y frente a Japón. Entonces, aparte, antes de la guerra, ya era propia de Japón. Después China estaba libanizada, como se dice vulgarmente, cuando empezó la Segunda Guerra, por Portugal, por Gran Bretaña, por distintas potencias imperiales. Que esto es previo a Mao, claramente. Es previo a Mao, porque Mao empieza la gran marcha en el 45 y termina en el 49, cuando triunfa la revolución. Y en el marco de una guerra, además, de los enemigos externos, una guerra civil con Chiang Kai-shek que se establece en Taiwán y queda, Formosa se le llamaba en aquel momento a la isla, y que quedó como China nacionalista y China socialista o China comunista, que no la reconoció las Naciones Unidas hasta la visita de Kissinger y Nixon a China en ese momento, en donde eran derrotados prácticamente simultáneamente, o previo a la derrota, o ahí en las vísperas de la derrota de Vietnam, por parte de Vietnam, que era un aliado estratégico de la Unión Soviética, más que de China. Más que de China. Sí. Inclusive después del triunfo de Ho Chi Minh y del general Nguyen Phuong Giap, digamos, con la famosa batalla de Saigón, donde están las fotos de los empleados o americanos que querían huir y algunos también
vietnamitas que eran colaboracionistas norteamericanos colgándose de los patines del helicóptero para llevarlos a un barco fuera de la costa. Después de eso hubo algunas diferencias con China. Hoy Vietnam, por lo que vi ayer, está invitado, si bien no forma parte orgánica todavía de esta organización que hablábamos recién, de cooperación, está como invitado. Me encanta. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito al final de la conversación. Me gustaría mostrar inclusive de la propia información el mapa de lo que ocupa, es impresionante, y la cantidad de población del mundo que está dentro de esta organización de cooperación. Y en realidad lo que están tratando de generar todavía no es una organización defensiva, digamos, o de alianza militar estratégica como la OTAN, pero están tratando de armar algo que rivalice con la OTAN, o por lo menos se van delineando. Yo diría también después de la reunión de Alaska, si bien Estados Unidos queda medio desacompasado con esta situación, queda muy desubicado, con digamos. pérdida de protagonismo de Trump en el escenario mundial, y queda Putin ahí. Hoy inclusive fue expositor en la reunión y explicó los avances que había logrado de la charla con Trump en Alaska, que según él, y dijo en la reunión, llevarían a la paz en Ucrania, que por otro lado Ucrania también ha habido un asesinato político en Leópolis, que es una ciudad que queda bien en Occidente, prácticamente el límite con Polonia, que de un diputado que en su momento fue presidente de la Cámara de Diputados, aparentemente alineado con Zelensky, pero algo que marca que hay un enrarecimiento del clima interno en Ucrania. Y la Unión Europea, paralelamente, vamos montando temas ya, está buscando un protagonismo en el sentido de mostrarle los dientes a Rusia, y como diciendo, aquí estamos, nos vamos a defender. Está Ursula von der Leyen frente a una especie de muro parecido al que hicieron los Estados Unidos con México, sí, en la frontera de Finlandia con Rusia. Pavada, igual eso. Como dice un italiano, parole, parole, parole. Che, bueno, nos vamos a meter en la política doméstica y después vamos a ver todo el tema internacional, que está buenísimo. Bueno, también es una semana importante porque está antes le vamos a decir a ¿no? la gente que se suscriba, que apriete el like. Que aprieten mientras están, no sean vagonetas, tiren un dedito ahí. Y que se suscriban. Y que se suscriban. Bueno, perfecto. Y que opinen y comenten cosas y demás. Bueno, nada, todo el tema de las escuchas, todo el tema de... Bueno, hubo novedades que están... Después de nuestro último programa, salió un audio... Sí, salió un audio de la Secretaria General de la Presidencia. De Karina Milei, sí. Sí. Aparentemente, dice Adorni que posiblemente desde la misma Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Me parece que claramente son fallas en la estructura orgánica del Servicio de Inteligencia en relación al Poder Ejecutivo, que teóricamente es el que lo comanda. Ahí me parece que hay una suerte de filtración o de fisura que no está controlada. De todas maneras, hoy hubo un juez federal que... no me acuerdo el apellido. Marinello, algo me pareció así. Que, digamos, prohibió difundir las escuchas nuevas, que aparentemente hay, y muchas. Hablan de 5 horas de grabaciones dentro de la Casa de Gobierno. Lo que escuché yo. Sí, es lo que se dice. Pero yo no leí el fallo. No es información no oficial. Lo que pasa es que... ¿Pero cómo? ¿Qué prohíbe? ¿Cualquier escucha que fuera? ¿Cómo pone el límite? No leí la resolución del juez. Pero sí, entiendo que... no sé si se refiere exclusivamente a las escuchas de Karina Milei o en general. Me parece que es un tema... obviamente eso va a despertar una mayor curiosidad en la opinión pública por escucharlas, es inevitable, ¿no? Inevitablemente. Sí.
es como decía un amigo mío, es como impedir que la gallina ponga huevo. Eso y agregaría yo como una especie de certeza de que algo raro hay, porque si vos la querés esconder es porque Sí, algo raro hay. me parece que lo que hay es una... Digo por la percepción, ¿eh? No porque... No. Lo que hay, yo leí algo hoy, también no tengo el término adecuado, pero me parece que lo que hay es una gran... un gran interrogante respecto a qué dicen las escuchas. Claro. Por parte del universo que habita la Casa Rosada, obviamente, estamos hablando de los cargos políticos. No todos, a lo mejor algunos saben, porque pueden haber dicho algo ellos, pero los que no dijeron o no tuvieron participación, una incertidumbre que te deja... Hay perplejidad, digamos, ¿no? Este fue el término que usó, seguro, hoy un periodista que escuché, un alto funcionario de la Casa de Gobierno manifestó ese término, ¿no? Ahora, yo te puedo hacer una pregunta. Pero ese no, con lo cual no. Todo esto, digamos, lo único cierto que hay es una resolución judicial que dice que no se pueden pasar estas estos audios. esos audios. Ahora, yo te No puedo sé si están referidos exclusivamente a la hermana del presidente o a todo lo o que a surja de la Casa de Gobierno. o a digamos. las de Españolos, por ejemplo. A ver, confirmado que son únicamente... Sí, ahí Lali con buen criterio, pues es una noticia que está en pleno desarrollo. Que junto es- con Ana dijeron, vamos a cortar porque hay una información que no teníamos. ¿Qué es? A ver si le explica algo. No, que únicamente los audios que sean de la Casa de Gobierno de Karina Milei. Digamos, para que Exactamente. Yo entiendo, como lego que soy, como arquitecto, no sé un carajo de derecho ni de temas legales, pero entiendo, no quiero saber tampoco, pero entiendo de que si hubiera una prohibición de difundir los audios de Españolo, por ejemplo, o los relacionados con esa causa que está abierta en el Juzgado Federal de Casanelo, el mismo juez se pediría respecto a que no la sigan difundiendo, el juez de la causa. Si otro juez se opina sobre temas que está manejando me parece que Bueno, se tiene que definir la jurisdicción de competencia. No sería raro que en función de muchas de las cosas que trascendieron, que para mí son absolutamente insustanciales respecto a las virtudes o defectos de Casanelo para esta gestión, podrían, como hicieron con Lago Escondido, ¿no? Sacarle la causa a Casanelo. Ah, No directamente sé, sacan. en este país y con Puede este sistema corporación judicial no sería extraño para nada. Diría- Como hicieron con la causa de Ramos Padilla, con el tema de Echeves, ¿te acordás? El Sí, tema me acuerdo completamente. Lo que denunció Eduardo Valdés, Sí, sí. que finalmente fue para la Comodoro Pi. Como diría mi amigo Julio Devido, lo que no puede pasar cuando pasa, ya puede pasar. Ya puede pasar. Digamos, ¿no? Sí. Ocurre. Ahora, te lo yo digo porque lo he sufrido en el cuero. te, Y lo vengo sufriendo. te hago una pregunta más que tiene que ver con tus años de experiencia dentro del el mundo del poder político real. Digamos. Sí. Fuiste funcionario muchísima cantidad de tiempo en la provincia de Santa Cruz y en Nación, Sí. digamos, ¿no? Sí. Y aparte un ministerio muy importante, etcétera, todo que todo el mundo ya sabe. Digo, este nivel de filtración, digamos, ¿es normal esto? Mira, a Barata le pincharon los teléfonos en el penal cuando hablaba con su hijo, a Roberto. Eso Y me pincharon el teléfono a mí cuando hablaba con Barata, de un penal a otro, por teléfono. es pinchadura. ¿Eh? Eso son pinchaduras de teléfono, digamos, ¿no? Eso es pinchadura de teléfono, sí. Y después lo pasó Tomás Méndez en C5N, la charla de Barata con su hijo, de 4 o 5 años en ese momento. Y muchas de las escuchas que fueron hechas en la cárcel, mira, no te podría afirmar que fueron usadas como prueba en contra nuestra, pero de alguna u otra manera la van a usar. Y En algún momento, lo sí. estoy viendo todos los días. Pero lo grave es que había un menor involucrado, un tipo que está preso y no se puede defender, violación del legítimo derecho de defensa, porque también escuchaban las charlas que tenían los con sus abogados.
Y no hubo ningún juez, ningún fuero de no sé cuánto, de qué mongo, que dijera que eso no se podía pasar. Lo sigamos pasando y todavía hoy, bueno, soy yo, Cristina Pelotudo, se pasó por todos lados y era una escucha que había hecho la OJ directamente, la agencia de escucha de la Corte. Es decir, hay mucha... es un país de gran hipocresía. Por otro lado, debe decirte también que este hecho, pero con protagonistas absolutamente diferentes, de un lado y de otro del mostrador, con lo cual no es un problema ideológico lo que voy a plantear, pero en el año 1985, cuando estaba Antonio Trócoli. Trócoli era el ministro del Interior. Era el ministro del Interior de Alfonsín. Del gobierno de Alfonsín. Sí, bueno, hubo una situación, mirá, lo tomé me acordaba yo, por eso me acordé, me costó encontrarlo en internet, pero lo encontré. Se llama, dice, el día que Raúl Alfonsín metió preso a 3 periodistas por hablar mal de su gobierno. Entre ellos estaba Rosendo Fraga, fue uno de los detenidos. Bien. Y ahí está Pascual Guerrero y alguno que está después condenado por causa de lesa humanidad. Hay militares y hay periodistas, no sé si no vale la pena ahora tal vez dar todos los nombres, pero uno de ellos era Daniel Rodríguez, que tenía un apodo llamado Daniel Lupa, que había escrito un artículo en el diario La Prensa y a ese lo detuvieron. Y hubo varios, como 2. ¿Previo al estado de sitio de Ciso durante el asalto? Acá está, para el que por eso creo que era importante mostrarlo, no sé si se puede ver. El titular de Clarín del día, bueno, no se ve bien la fecha, pero fue en el año 85, a ver si estoy bien. Yo me acuerdo porque... 15 de octubre, 26 de octubre del 85. Entre los detenidos estaba el general Guillermo Suárez Mason, mirá. Pascual Horacio Guerrero, Alejandro Agustín Arias Duval, Antinori, Leopoldo Cao, Jorge Granada, todos personajes de la ultraderecha argentina. Ligados a la dictadura cívico-militar, digamos. Ligados, y había ambiente de fragote, pero no debemos olvidarnos que ellos fueron detenidos sin ninguna orden judicial. Claro. Eran ciudadanos argentinos. Todos tienen derecho a su defensa y tener un abogado que lo defienda, un fiscal que lo acuse y un juez que lo juzgue, creo yo. Aunque eso no funcione demasiado bien, pero por momentos es lo que pasa. Salvo que aparezca alguna doctrina Irurzun en donde violen los derechos constitucionales, pero bueno, le escribió un camarista y lo toman. Pero no se aplica en este caso. A ver, si el juez Casanelo aplicara la doctrina Irurzun, habría una parva de detenidos. Españolo. Puede llegar hasta Carolina Milei misma, digamos. Por eso, el otro, Guglielmini, un apellido así. Obviamente los de laboratorio, estaban todos adentro, como pasó con la causa de los cuadernos, metieron a todos en una noche de 3 a 4 de la mañana, metieron como 25 o 30 detenciones. Bueno, esto ahora no pasó. No ocurrió. No, bueno, pero digamos, esto no está mal, aquello estaba mal, si no estamos en problema. Bien. Hay legalidad, es la legalidad que establece la Constitución. Yo puedo saber que tengo 28 millones de cuestionamiento de la Constitución del 94, pero si estamos en un marco constitucional y algunos que dijeron que venían a reponer los valores republicanos de la Constitución del 53 o 63 a través de la Constitución del 94, que por eso nos metieron presos a todos nosotros, porque teóricamente violábamos todas las normas legales del mundo, y bueno, ahora eso no se está cumpliendo. Pero quiero decir que esto no es nuevo, ya pasó en otras circunstancias totalmente diferentes, pero que nunca pueden parecernos razonables, porque cuando se viola eso, generalmente los más perjudicados siempre son los que están vinculados a movimientos populares. Populares, exacto. Bueno, una de las cosas que nunca se habla son de... porque todos los gobiernos... Aquí está el otro título de Clarín, eso fue del día anterior al que... Es decir, arrestan a civiles y militares por el clima de perturbación. Clarín siempre con título, ¿viste? No, dentro de esto, bueno, si hubiera sido un gobierno peronista, esto es... Escucharon, detuvieron gente... pero son títulos agradables, ¿viste? Detuvieron gente sin orden judicial.
Es decir, más allá de la basura que podían ser, es una locura. Es más, y el estado de sitio lo implantó 4 o 5 días después. O sea, declarar el estado de sitio, entonces los detenés poniendo el pecho. Cuando vieron que había cierto consenso, pero son cosas que pasan. Y a ver, no es que no quiero defender a No, Milei, se entiende. ni mucho menos. Esto Es un horror lo que está pasando y me parece tremendo el pedido que aquellos que siempre hablaron de la opinión pública y que cuando tienen grabaciones de otros, las pasan a troche y moche y ningún juez protegió nuestros derechos constitucionales de los niños, como el pibe de Roberto. Bueno, esto claramente indigna, ¿no? Sí, y Patricia Bullrich pidiendo... Eso es una cosa sí, rarísima. No fue la única, Santilli también. No, pero bueno, Patricia Bullrich pidió formalmente el allanamiento hizo un escrito pidiendo el allanamiento de las casas de periodistas y demás. Sí. ¿No? Bueno, pero ahí es como... No empieza pasó. a ver... Por ahora no pasó. Por ahora no pasó. Es una noticia en desarrollo. No, obviamente. Esto puede ser un juego de dominó. Espero que no frene. Y no, porque puede tener derivaciones impensadas, ¿no? Impensadas. Pero sí, porque digo, todo puede pasar, viste que la violencia cuando se empieza a elevar, la violencia de todo eso sí, la violencia siempre la violencia no es una cachetada únicamente, ¿o no? La violencia siempre engendra violencia. Y hay escalas. Es como el principio físico de acción y reacción. ¿Sí? Hay escalas, ¿no? Si a alguien le pega. Empieza a elevarse. Lo escribió hace 500 años Maquiavelo, que es un asiduo concurrente a esta charla, sí. Pero empieza a elevarse, ¿no? Si no le pones un freno, ahora yo lo que siento, yo te doy mi opinión, lo que siento del gobierno es que hay una especie de... empezó como una etapa de... no sé si la palabra es desesperación, pero de descontrol. Eso, descontrol. Descontrol me refiero a no control de las situaciones. Por eso es lo que expresan, porque claramente... hay que ser muy ingenuo para pensar que esto no fue, digamos, todas esas filtraciones de espías o robadas a la intimidad de alguien son producto de una interna del gobierno. Es decir, o vamos a pensar que Cristina en San José 1111 está diciendo vamos a espiar a otro. No, muchacho, es una pavada. Tiene eso. Que anotar cada uno. Es una pavada que algunos periodistas dicen igual, pero bueno. Bueno, no, por eso digo, pero. No, por eso, pero el famoso tema de los cucas, los orcos, todo eso, es un tema que ya no se lo cree nadie, ni aún los que manifiestan en creerlo. No, claramente ya ni siquiera discursivamente está funcionando. Es poco serio. ¿Y cómo esto impacta electoralmente? Estamos a días de la elección nacional. Mira... de la elección de la provincia de Buenos Aires. Que el gobierno le está costando salir a la calle, claramente. Lo que pasó el otro día, por ejemplo, en Lomas, uno puede decir que podía haber militantes, no cabe duda que puede haberlo. Siempre hay militantes. Ahora, obvio. pero el primero que gritó era un viejo que estaba tomando un café en una confitería y le gritó corrupto cuando pasaban, producto de las noticias que están circulando. Y a ese fue que le dijeron negros de mierda, corrupto sos vos, a ese y otra mujer que había ahí, que tenía un chico discapacitado, estaba puteando porque estaba en indigencia y no podía atender a la necesidad de su chico. Bueno, eso es un dato. Tener al presidente arriba de una camioneta puteando a un ciudadano. Es raro. Es complejo. Por lo menos es extraño. Me parece una cosa seria. Y hay poco cuidado con respecto a esas cosas, ¿viste? Es medio raro. No, cosas eso. que son. No es cuidado. Cuidado interno, digo. No, eso votó la gente, ojo. Tampoco vamos a hablar. Vamos a hacernos los boludos y mirar para el costado. Eso votó la gente. Y ahora vamos a ver el domingo qué pasa. Y de eso podemos hablar después. Pero me da la sensación que el proceso de abstención va ganando espacio a pasos agigantados. Porque ahora, si yo ¿podemos hablar de eso un poco? Sí. La opinión que tengo yo con respecto yo estoy de acuerdo con vos, pero creo que se estanca. Ahora le pega más al gobierno. Le pega más al gobierno. Puede haber más abstención, digamos, porcentualmente. Le pega más al gobierno, pero hay una absoluta falta de representación entre los anhelos de la gente que no está con este gobierno y lo que representan los candidatos que están en el papel.
te pego un salto y nos vamos a Corrientes un segundo. Sí. ¿Sí? En la elección que gana el hermano de Valdés, digamos, ¿no? Y se quedan con Corrientes nuevamente. Ahí el peronismo sale segundo a mucha distancia, digamos, ¿no? Sí, pero no te confundas. Mucho peronismo de Corrientes estaba con Colombi, ¿eh? Ojo. Lo sé. O sea, para evaluar el peronismo correntino, que digamos nunca fue el Capital y Corrientes siempre fueron una debilidad enorme del peronismo, y Córdoba por momentos. Fueron los más. Pero hubo momentos del peronismo tuvo mucha llegada, ¿no? Hacía toda esta aseveración, es verdad, iba a eso también. Sí, el peronismo no fue completamente unido. Igualmente, pero el otro sacó más de 50 puntos. Entonces, vos sacás más de 50 puntos, todos los que están abajo tienen que replantearse qué es lo que van a hacer, claramente, ¿no? En política. A ver si van a seguir divididos, se van a juntar, se van a generar un proceso de debate interno, si hacen una alianza política, un frente político común, ya contra el valdesismo, porque ya esto, antes, Corrientes era una provincia que la gobernaba el Partido Autonomista, el Pacto Autonomista Liberal. Junto con el Partido Autonomista Nacional, creo que se llama. Eran juntos, eran los dos que se iban cambiando. Romero Félix con... Partido Autonomista Correntino. No había Partido Autonomista Nacional. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la sigla. No, la sigla era Pacto Autonomista Liberal. El Pacto Autonomista Liberal. Los liberales eran, ¿te acordás? Aguirre Lanari, uno de los cancilleres de post-Costa Méndez, después me acuerdo. De Malvinas. Él era de ese partido. Después estaba Romero Félix. No, Romero Félix era autonomista. Era autonomista. Sí. Era autonomista. Era liberal. Pero, anécdota. El partido, lo que era el Partido Demócrata Conservador en la provincia de Buenos Aires, era el Partido Autonomista Liberal. El Pacto Autonomista Liberal, que era histórico. Algo así como medio como el bloquismo y sanjuanino, pero mucho más a la derecha. Lo que yo te decía es, el peronismo, la unidad del peronismo, no era tal al final. Viste que se habló mucho de la unidad. Y también había algunos, vos dijiste, hay un operador, lo nombraste, Otavis, que a mí me deja dudas de que esto funcione, dijiste. Y bueno, al fin y al cabo no terminó funcionando, ¿no? Mucha distancia. De todas maneras, su candidato sacó más votos que Colombi. ¿Qué Colombi? 3 puntos más, una cosa así. Digamos, yo lo que sí creo que desde Ushuaia a la Quiaca, ningún armado político que conduzca a Otavi tiene posibilidad de ganar. No, claro, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso. ¿No? Pero esto de refritar, bueno... 15 puntos. Más o menos la misma diferencia que tuvo Massa con Milei en el balotaje. Si sumás los votos de Ascúa con los de Colombi... Te da 37 puntos. Por eso. Más o menos. Más o menos lo mismo. Más o menos. Lo que expresa, peronismo, antiperonismo. Antiperonismo unido. Es más, si iba a hablar un balotaje, poner que al principio decía que tenía el 48 o el 49, no llegaba, bueno, que iba a haber balotaje, pero los 10 puntos que sacó Almirón van todos ahí. Iban a ir todos ahí. En la derecha. Igualmente un papelón para los Violeta. No, Violeta cuartos. Un papelón. Cuartos, menos de 10 puntos, 8 puntos, una cosa. Bueno, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, yo también creo que lo que hablábamos antes, que si el abstencionismo es alto, hoy el que más tiene para perder es el gobierno. Es el gobierno. De todas maneras, al peronismo necesitaría, para poder blandir un triunfo de peso, por lo menos que haya más del 50% del electorado que vaya a votar. Por lo menos. Sí. De todas maneras, si gana... Es un triunfo de Axel Kicillof de acá a la China. De acá a la China, por la del el desdoblamiento y demás. Claramente, de él y de los intendentes. Y de los intendentes. De la mayoría. Yo creo que va a ganar. De todos, pero yo te voy a tirar. De la gran mayoría. Yo sé que no te gusta el juego de tirar pronósticos, pero para mí yo creo que hay 7 puntos de diferencia, 8 puntos más o menos, a favor del peronismo en provincia de Buenos Aires. No sé. Para mí va a ser bastante... Yo creo que hay dos situaciones. Una, la situación económica... El nivel de asistencia. Claro, después, y en función de eso creo que me parece que ahora hay como una cosa de, bueno, voy a ir a votar. Hay del parte de los sectores
tradicional, no el que votó a Milei y se arrepiente, sino del peronista clásico que había decidido no ir a votar. Yo creo que esto lo impulsa un poquito, lo que está pasando, lo impulsa a ir a votar. No sé. Bueno, no vas a dar, no jugás. No te voy a decir, porque me parece que lo importante es el nivel de asistencia. Si gana, aunque sea por 0,50, por 0,10, es un triunfo de Kicillof. De Kicillof. Eso queda claro, absolutamente. Y después se ve que va a pasar de más allá que la 3/4 parte de los candidatos se lo han puesto los otros. Cosa que pasó más o menos así. Pero, es el cálculo que hicimos acá. No estamos hablando de puestos ejecutivos. Estamos hablando de puestos legislativos. Eso se ordena rápidamente porque toda la dirigencia va a interpretar el triunfo de Kicillof y se va a ordenar en ese sentido. No, y aparte porque va a ordenar eso. Va a ordenar, ¿no? ¿Vos decís? Y todo lo un impulso todo fuerte. Lo que tiene Axel por afuera, menos los que son militantes de la cámpora, se van a ir ahí. Es un impulso fuerte para Axel, para él, porque No, por la decisión de desdoblar. Que todos dijeron, perdemos. Y en el impulso hacia ¿Por qué te crees que estando en campaña lo putean o le dicen que dio plata para uno, para otro? Eso lo hacen porque ven que el tipo... Porque tienen esa idea que tenés vos, que van a sacar 7 puntos y que van a ser de Axel. Cuanto más diferencia tenga, más de Axel es. Eso, claramente. Sí, yo creo que 7... Para los otros, si pierden, es una catástrofe para ellos también, ¿eh? Para los dos. Si pierden los dos. Y si ganan, Axel. Sí, no, y sigue llegando. Esa es mi Yo lo que te digo que si gana la Libertad Avanza es además todo el peronismo se le va a alinear. ¿Por qué hay una necesidad? ¿Vos coincidís con esto que 99%. El peronismo necesita un poco de orden? ¿Viste? Bueno, cuando hablamos de conducción, esto. No, el peronismo... Hoy, mira, estaba viendo, después cuando hablemos de los libros, pero hay una frase de uno de los libros, o más que una frase... Un comentario de alguien que los leyó, yo no los leí, pero le doy mucha importancia a su opinión, que es Emilia Raciati, que es una periodista que tenía una columna justamente sobre literatura y sobre libros en el programa de Toñetti los viernes, no sé si sigue estando. Muy buena, pude verificar algunos comentarios que hizo sobre algunos libros de muy buena calidad. Y por eso tomé, como no estaba leyendo nada nuevo, ni no tenía... Me puse a ver qué es lo que estaba viendo ella y pone una cuatrilogía, no sé si está bien dicho, un cuádruple, digamos, un libro sobre el bombardeo de Plaza de Mayo, otro que hace una compañera que se llama, tiene un nombre parecido. Sí, lo escuché. Lo escuché, el mismo... Sí. Bueno, son 4. Después los voy a tomar de acá para que lo vemos después empiezo a última hora a fijarme y no me lo marqué. Pero bueno, lo que decía es una jujeña que es maestra que escribió uno de los libros que dice que el peronismo tiene lo que decía Sarmiento en el Facundo, lo que leímos la otra vez respecto a que el alma de Facundo está viva y que está pululando y que está en el alma de la gente y demás, y que en algún momento se reagrupa y vuelve. Esto me parece una reflexión a tener en cuenta. El peronismo hoy tiene gente que hace disrupción. El caso de Axel, Cuño mismo, plantea un esquema disruptivo, y eso ayuda muchísimo porque es como que bate el fondo de la olla y entonces... para que luego se pueda ordenar. Exactamente, para que la comida se ordene y sea rica. Y bueno, lo que pasó, y hablábamos la otra vez con Antonio, cuando reagrupó, en su momento permitió de alguna manera impulsó la interna de él con Menem para ir a la presidencia, y luego cuando Menem de alguna manera congeló el partido, salió a decir que él no quería formar parte de un partido que está muerto, de un partido que no piensa, de un partido que no debate. Y bueno, por eso digo, yo en este tiempo de ahora, lo que estamos viviendo, lo revaloricé a Antonio en ese. No tenía... el fragor de la lucha uno va tomando, fue medio débil. Realmente él pierde la interna porque apoyó al gobierno de Alfonsín
ante todos los fragotes que se plantearon en ese momento, ¿no? Cuando después, Fragote te referís a la posibilidad que esos no, intentos de golpes que los hubo. golpes y demás. Pues, en Pascua, fue al lado del balcón y estaba al lado de él aplaudiendo cuando se dijo Felices Pascua, que fue una catástrofe para el Él y Manzano. Sí, estaba Manzano Ambos. también. Él sale en la foto. Era otra etapa, sí. Manzano era el presidente del bloque. Sí. Aparte era parte del esquema de la renovación. Sí, claro, obviamente. Pero eso le permite ganar en el 87 Sí. a Cafiero. Sí. Pero lo deja medio herido para el 89. No, y además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un drama histórico con la presidencia, porque desde la derrota de la guerra civil, donde pierde su capital, que es la ciudad autónoma, entra en un proceso de dependencia económica, digamos, de cuestionamiento de su autoridad, viejo, ¿no? ¿Viste? Es lo mismo que a vos en tu casa te mandan a la cucha el perro, ¿viste? Y vas mirando lo que pasa mientras vos no estás. Claro. Con los chicos, con tu mujer, y bueno, ¿cómo es la cosa? Lo mismo. Esto lo que La Plata es una especie de refugio casi de lujo, dorado. Es la única ciudad planificada de la Argentina. El arquitecto Tais planificó sus parques, el bosque, toda esa historia, pero le trajo, desde el punto de vista político, una desjerarquización, una pérdida de autoridad, le afectó su jerarquía en el marco de la Confederación, claramente. Claramente. Y ahí se va viendo. Y ahí aparece el puerto de Buenos Aires como el poronga de la cuestión, el jefe de esa república que dice representativa, republicana y federal. Exacto, federal al último, y bien hecho. Y si lo hubieran puesto es casi lo mismo, porque el federal no tiene nada. Si lo primero que hicieron fue degollar a la provincia más poderosa, para poner un enclave casi fenicio, donde están todas estas basuras que hacen con su especulación y su falta de interés por una idea de nación, someten al pueblo a la pobreza y a la indigencia. Nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires pudo llegar a ser presidente. No, y no es casual. No es casual. De esto, pues, ¿no? Es consecuencia de estas cosas. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Che, bueno, ¿nos metemos en la política internacional? Sí. Bueno, en China se está llevando adelante primeramente el festejo del triunfo de la Segunda Guerra Mundial sobre el Imperio japonés. No tal vez de China particularmente, pues en ese momento, como te decía anteriormente, China estaba absolutamente libanizada, ¿no? Aprovechando este evento, si bien ya hemos dicho antes alguna cosa, hubo en Tianjin, que es una ciudad que es muy cercana a Pekín, donde el día 3, o sea, el miércoles, se va a estar conmemorando la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. La corazón era Missouri, me parece. Missouri. Sí, ahí nos acusa el amigo. Missouri. El amigo Claudio, que está de espectador acá. Seguro, sí. Y la corazón Missouri, donde el emperador Hirohito firma la paz, la rendición incondicional, no la paz, que es otra cosa. Rendición incondicional. ¿Por qué los japoneses jugaron ese esquema con el eje, che? Bueno, porque tenían una corporación como la que tenemos, como el Círculo Rojo, pero allá eran militares, como pasó acá durante el operativo Cóndor. Había una corporación militar muy fuerte, una casta militar muy fuerte, está el primer ministro Tojo y todos ellos, que llevaron a esa locura demencial aún después de las 2 bombas atómicas, querían seguir combatiendo, cuando Estados Unidos estaba prendiendo fuego con napalm todo Japón, más allá de las 2 bombas atómicas, entre ellos Tokio, no quedaba piedra sobre piedra. Y el emperador, hubo casi un golpe de Estado, pero el emperador tiene rango de divino. Divino, sí, allá tiene. Sí, claro. Porque el taoísmo es algo muy propio, es una religión casi, digamos, la deidad es la armonía, la naturaleza, la relación entre el hombre y la naturaleza, y el emperador es una especie de dios viviente, pero no es un dios en el sentido que le podemos dar los cristianos o los judíos. No, es otra lógica. Otra cosa.
o los maometanos. Bueno, esa corporación militar llevó a Japón a la guerra. Después de Pearl Harbor, los norteamericanos no habían entrado en la guerra ni con Alemania ni con Japón hasta la caída hasta el combate de Pearl Harbor, donde los japoneses bombardean la isla, matan como 3.000 personas ahí en Hawái. Bueno, la realidad es que Xi Jinping y calculo que Putin, que son de alguna manera los cabezas de esta organización para la cooperación de Shanghái, le quisieron dar un marco de referencia geopolítico al desfile que va a haber, que va a ser muy importante. Hace 6 años que China no hace un desfile militar. La última vez fue en el 2019, cuando se festejó los 70 años de la revolución del 49. No es como Rusia, que hace todos los años un desfile el Día de la Victoria, que es en mayo, que cuando tuvieron la victoria. Ahí vas a ver un despliegue tecnológico impresionante, me imagino, ¿no? Exactamente. Es un monumental. La revista Las Tropas, y bueno, después pasan las distintas etnias de China, que tiene como 30 y pico de etnias diferentes. No, pero aparte con el agregado hay desfile popular y demás. Del avance tecnológico, ¿no? Digo, vas a ver un despliegue tecnológico nunca visto. Nunca visto. Bueno, en esta reunión, esta es una organización intergubernamental que la organización esta de cooperación con Shanghái, que se fundó el 15 de junio del 2001, casi con los BRIC por ahí, los BRIC un poco antes. Y está formada por China, Rusia, ahora se agregaron India, Pakistán, Irán, el último, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Todas esas, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán, eran repúblicas soviéticas que luego de la disolución de la Unión Soviética se independizaron, pero estos quedaron alineados con la Federación Rusa, en términos políticos. Claro, cercanos. Sí, no, y tienen un montón de acuerdos bilaterales muy importantes. Bueno, para mostrarle a la gente desde el punto de vista geográfico lo que significa. Una bestialidad. Un mapa, ¿no? Es lo que está en verde oscuro, y los que están en verde claro están por entrar o son invitados permanentes, como Bolivia y el Mercosur. Bien. Los dos idiomas oficiales son el ruso y el chino. Son los idiomas oficiales. Sí. Inclusive ayer vi que había venido el presidente de Vietnam, de Camboya, de Malasia, y que eran invitados también a participar. Y escúchame, el nivel poblacional, ¿no? Estaba pensando. El nivel poblacional que tiene ese armado, ¿no? Es la organización más grande del mundo en términos de alcance geográfico y poblacional. Y poblacional, claro. Dice, cubriendo aproximadamente el 80% de Eurasia. O sea, incorpora a Europa, que esto que están haciendo los gallitos ahora con la Federación Rusa, que da una vergüenza. Que el 40% de la población mundial, dice el 80% del área de Eurasia. Y en 2023 el PBI combinado rondaba el 25% del Producto Bruto Interno Anual mundial. Y el 40% de la población mundial. Exactamente. Es una guasada, digamos. Pues, durante la cumbre del 2004 en Tashkent, Uzbekistán, Mongolia se convirtió en el primer país en recibir el estatus de observador. En la cumbre de 2005, Pakistán, India e Irán recibieron el mismo tratamiento y ahora los hicieron ingresar, ya son parte. De acuerdo a naciones, o sea, la India, Pakistán e Irán, ahora ya forman parte. Bueno, en la reunión, ¿qué trataron? Cuestiones económicas. Como decíamos anteriormente, esta organización, aparentemente el sentido final que tendría sería oponerse a la OTAN, también en materia de defensa estratégica. Es la que busca el equilibrio, digamos. Es la que busca el equilibrio, y no solamente en Eurasia, también en Medio Oriente, porque Irán forma parte ya veo, claro, cuando dijiste Irán pensaba en eso. Creo que algunos de los Emiratos Árabes, algunos de estos países están como asistentes en esta reunión también, y Arabia Saudí. O sea,
hay una falta de equilibrio de fuerzas, por eso la guerra en Medio Oriente, por eso Ucrania en el mundo, que está empujando, y que creo que fue en definitiva, y por lo que expresó hoy Putin en la reunión, es lo que trataban de acordar en Alaska Putin Y Trump. y Trump, claramente. ¿Cómo buscamos un punto de equilibrio? China lo que busca es, claramente, China nunca fue una potencia militar, más allá de lo que vamos a ver ahora el miércoles, pero lo que busca es hegemonía en el comercio. Y hay un dato que decían hoy, que creo que hablaron en esa reunión. China y Rusia, del 2004 en adelante, o del 2001 en adelante hasta la fecha, fueron los dos países del mundo que más reservas en oro acumularon. En oro. En oro, obviamente, con la intención de buscar un respaldo metálico a sus divisas, tanto al rublo como a la moneda china y demás. Que en par del dólar. No, para competirle el poder económico al dólar. Claro, por eso. A los cuales asociarían, según decían, las monedas virtuales, también como parte de esa puja. Porque con el oro son chapitas, ahora en la moneda virtual vos competís. En el sistema financiero. Exactamente. Entonces, el oro te da un poder, un respaldo absoluto. Es decir, la gran inflación. Cuando Estados Unidos rompe el patrón oro, que no fue hace tanto, los 70 por ahí, cuando se hizo el famoso consenso de Washington. A partir de ahí. Bueno, y a partir de ahí, bueno, ¿cuánto valían? ¿Qué podías comprar vos en esa época con $100 y qué podés comprar ahora? No, ni hablemos de la Argentina, que acá hay inflación en dólares también. Pero bueno, si bien hoy el dólar oficial se acomodó prácticamente, está en 1.390, está ya en el límite de la banda. A 10 por ahí. Van a salir a disputar ese espacio. Se termina de disparar el dólar en Argentina si pierde las elecciones del 7, ¿no? Exactamente. Eso, sí. Ninguno de estos poderes de la especulación se va a suicidar tampoco, ¿no? No, pero va a buscar un punto. Muchos le hicieron caso al ministro. Si te parece que es así, compra dólares de campeón. Y bueno, compraron dólares. Están dando bola, es una de las pocas cosas. Pero bueno, eso es evidente, no es ni siquiera una crítica. No, es una descripción de la realidad. Bien. Che, bueno, vamos a... Qué lejos estamos de la geopolítica, igual como Argentina, ¿no? Te escucho hablar del tema geopolítico y a la Argentina la veo tan atrasada. Como estamos, depende de cómo se vaya reposicionando Estados Unidos en esa puja entre Oriente y Occidente. Entre Estados Unidos, Europa y el patio trasero, que seríamos todos nosotros. ¿Y qué rol dentro del patio trasero nos toca jugar? Porque está claro que somos el patio trasero. De eso no está en discusión. No está en duda. Che, ¿y Maduro cómo lo ves? ¿Cómo es el tema Maduro? Bueno, Maduro, yo creo que hay mucho peripipí de todos lados. Lo cierto es que aún medios occidentales, o digamos más alineados con lo que es Estados Unidos, han hablando de que en ese relevamiento, esa leva que hicieron de voluntarios para crear una fuerza militar capaz de pelear una teórica invasión norteamericana. Exacto. Lo que hablamos otra vez, la guerra y vos ocupás cuando bajás cuando se despliega la infantería. Hasta ahí son tiros, están los cohetes, ¿viste? Los Katyusha que tiraban los rusos y demás, pero después primero tiraban el cohete los rusos en la batalla de la Segunda Guerra. Esos que estaban, ¿viste? Los camioncitos con los tubos, esos tiraban los Katyusha. Y después avanzaban. No, pero te tiraban 10 días seguidos. El general Zhukov recibió la orden de Stalin cuando tenían sitiado Berlín, porque él quería tomarlo un día determinado para que los norteamericanos, los franceses y los ingleses no lograran rendir a Hitler del lado occidental. Y le dijo, usted tire con los cañones hasta que se fundan. Y quedaron todos sordos, pobres. Pero bueno, cumplieron la fecha. Y después bajó la infantería, claramente. Vos decís ¿qué me decías del reclutamiento? En eso te quedaste, el reclutamiento que están... No, la leva que están haciendo ha sido hablan de 1 millón de voluntarios.
pero Tenés que ver. Habría que verlo. ¿No? Yo no tengo información de allá, ni he escuchado algunos comentarios. Atilio Borón, por ejemplo, que me merece confianza y demás. ¿Y Atilio qué dice? Tampoco, no, lo que estaba diciendo yo, que había medios occidentales que daban mucha importancia y jerarquía tanto al número como a la calidad de la reserva militar. Pero hasta ahí sé. Más no lo sé. Veremos cómo se desarrolla. Han mantenido un submarino nuclear también ahí. Son maniobras de la sexta flota, por el momento. Después puede ser una invasión. No sería nuevo la invasión. No, Estados Unidos. No, Panamá. Ahora, la invasión implica la infantería, en este caso los marines y demás, en la tierra y bueno, ahí... Y pelea. Y, viste, decíamos que Panamá Venezuela no es Panamá. No es Panamá. Escucha a Rucaus, que ahora es analista internacional, de política internacional, increíblemente, decir de que si Estados Unidos mueve todo lo que movió es porque va a invadir sí o sí. Bueno. Dice él. Bueno, pero es analista internacional, ¿viste? Ahora, bueno, cada cual analiza lo que quiera. Che, recomendaciones de libros, películas, series. Películas no vi nada. Eso seguramente te vamos a preguntar a vos. No vi nada porque se me rompió el auto. Estuve lidiando con cosas de la vida cotidiana. Te decía de Emilia Raciati, y le doy el nombre porque en realidad no es que le esté robando información, voy a dar la información que leí de ella, que la da con vocación de que se difunda. Se llama el lugar de donde habla, se llama Negras y Blancas. El sitio. Digamos. El sitio. Empieza con un libro que se llama Junios. Entonces es un libro... Que es una serie de 4 libros sobre... Junios. Junio está escrito por Cristian Vitale y habla del parangón entre junio del 55, está el bombardeo, y junio del 56, cuando está el levantamiento del General Valle y los fusilamientos y la operación Masacre, de lo que hemos estado hablando días pasados. Él dice con la certeza... Dice el autor que no hay 16 de septiembre ni 16 de junio, como se titula el segundo capítulo. El autor permite a través de su recorte potenciar la fuerza del peronismo como movimiento de resistencia que a menos de un año de la autonominada Revolución Libertadora o Fusiladora puso en marcha una rebelión. Ese me pareció un libro muy recomendable. Y después hay uno muy interesante de Eva Moreira, que no sé si es una periodista que estuvo un tiempo trabajando... En la 530. Yo creo que sí. Bueno, no creo. Es ella. Bien, Eva Moreira no está todavía. Creo que no. Crónica de un bombardeo. El ataque a Río Colorado. Exactamente. Río Colorado es una población que queda sobre la ruta 3, que es linda. Los que venimos del sur la conocemos mucho porque ya cruzando el río entras ya en La Pampa y está a pocos kilómetros de la provincia de Buenos Aires. O para el otro lado seguir a Córdoba, cruzar La Pampa y llegas a Córdoba. Por la ruta 35. Bueno, una cosa desconocida, la Marina y parte de la Fuerza Aérea bombardearon los días previos o el mismo día de la revolución digamos, del 16 de junio, cuando bombardean la Plaza de Mayo, el puente sobre el río Colorado, justamente para incomunicar a Neuquén, donde había bases militares muy importantes, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, eran bases importantísimas. Las últimas al sur. Vos fijate que había algo en Comodoro y en Río Mayo y no mucho más. En Santa Cruz, las unidades militares que se hicieron después del conflicto, o el potencial conflicto con Chile del 78, en Santa Cruz, en Piedrabuena y en Río Gallegos se transformó en brigada, igual en brigada aérea. Pero hasta el 78, en Río Mayo y en Comodoro, ahí se terminó el ejército argentino, no había más nada. Había una brigada en Gallegos, pero muy pequeña, no era brigada tampoco, era de una escala menor, una base militar. Y cuenta el éxodo de la población ante el bombardeo del puente. ¿Te imaginas? La primera bomba cayó en Ladera, La Pampa, que es la ciudad que está del otro lado del río. Para nosotros
cuando venís manejando de Gallego es un lugar importante porque ya entras en otra dinámica De manejo. tráfico, de manejo, otra cosa. Es una etapa muy importante. Y además que hay mucha distancia entre lo que sería Sierra Grande y Río Colorado. Hay un montón de kilómetros de desierto, no hay nada. Sí, que es difícil de manejar. Exactamente. Bueno, dice que el intento que la gente no sabía qué había pasado con Perón en Buenos Aires, la incertidumbre, la inconexión. Pero me parece un libro muy, muy interesante de un interior que normalmente no tiene, no tiene testimonios que pueda dar. Quedan olvidados, ¿no? Que se escriba, claro. Pero la memoria queda. Ella reportó gente que eran chicos o que tenían... Sí, a mí, yo cuando la escuché hablar del libro, una de las cosas que me impactó fue eso. El bombardeo del 55, que yo me acuerdo que iba con mi vieja al colegio. Exacto. O sea, no me olvido más de la bomba, de cómo vibraban los vidrios y todo eso. Y después, ¿te puedo hacer un paréntesis? Yo tengo 75, hay gente que tiene 74, 76, 77, se acuerda perfectamente. Te hago un paréntesis que no tiene que ver estrictamente con esto, y después seguimos con las recomendaciones. Pensé que me quedé colgado cuando decías el estado del sitio de Alfonsín. De repente se me vino a la imagen también los presos del Plan Austral. ¿Te acordás vos? Los presos del Plan Austral y que fueron las movilizaciones que se hacían en contra del Fondo Monetario Internacional en aquellas épocas y en contra del Plan Económico. Saúl y también muchos grupos más. Digo, bárbaro, Saúl. Pero ¿sabés qué me pasa ahora que se me mezclaron las cuestiones? Que hay muchos, por ejemplo, siempre que hay políticas neoliberales o antipopulares, para no irnos tanto a lo económico, que son gobiernos antipopulares, hay presos políticos que quedan desconocidos, ¿viste? Sí. Y, por ejemplo, los presos de Plan Austral se comieron muchos años. No fue que se comieron 2 meses, ¿eh? Comieron como 4 o 5 años de estar... ¿A quién te referís? No, ni sé los nombres, imagínate. Gente que se movilizaba, que cayeron presos. Y yo me acuerdo, la policía radical, por ejemplo, la justicia radical sobre todo en la época de Trócoli. fue re picante, era re picante, la calle era picante. Claramente de derecha. Era una especie de López Murphy, pero del sector político. En la época de Menem también hubo gente que cayó presa que no conocemos, digamos. No conocemos, me refiero que no... Sí, pero no fue tanto como... Quedan, aunque sea uno. Lo que te quiero decir es los olvidados, los que no... Sí, que estos tipos es parte de la lucha popular. Estos tipos tuvieron 15 minutos presos. Tampoco te vas a pensar que estuvieron 10 años estos que yo nombré hoy. No, por eso no te digo... Eran parte del poder real. Porque eso eran parte del poder real. Yo te digo los militantes Inclusive que ponen el cuerpo... Dice la nota que le da contexto, el link, que el periodista, el primero que te nombré que estuvo preso, que fue Rosendo Fraga, trata de no hablar de ese tema. No quiere hablar. No. Todo un tema. Bueno, volvamos. Sí, más o menos continuamos, pues lo mismo. Libertad Dimitrópoulou escribió un libro que se llama Sabotaje en el álbum familiar. Es el nombre que no me acordaba, ¿no? Entonces, ese habla de la resistencia y habla de esto del peronismo que vos me decías, esta incertidumbre, el peronismo, ¿qué va a pasar? No hay que hacerse un problema, dice. Él dice, ¿qué es lo grande que tiene el peronismo viejo? Dice en un diálogo ahí en el libro, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que lo mantiene vivo? Su resistencia a liquidarse, su capacidad para reagrupar fuerzas y largarse a la lucha, expresa Domingo el Griego Pulakis, militante y referente de los jóvenes que sufren tortura y prisión en Sabotaje. Esa pregunta encuentra distintas respuestas en la novela de esta mujer porque logran alojar la bronca de los oprimidos de diversos paisajes del país y repensar el momento histórico de esa furia. Eso va a volver, en algún momento se va a dar, yo no sé si lo veré, pero es histórico, vuelve, porque tiene lo que hablamos hoy, tiene doctrina, tiene raigambre, no es un oportunismo de estar en el gobierno para hacer un determinado saqueo, es otra cosa. Con las distintas caras del peronismo, Perón, Eva Perón, Néstor, Cristina, los tipos que estuvieron. Isabel misma también jugó un rol. Sí, los tipos de la derecha
del 83, el propio Ormiño, tan demonizado, fue un tipo importante para el peronismo de Avellaneda, muy Bueno, importante. yo te voy a decir, muchos que fueron de la JP, de lo peor del peronismo de la década del 70, fueron parte de la resistencia a partir del 55. Exactamente. ¿Eso no? Exactamente. Sí. Norma Kelly mismo. Y, Mirá lo que te digo. Patricio Kelly. Patricio Kelly. Bueno, y entre los trabajos más recientes, dice ella, hay un libro que es una recopilación que hizo Julián López, es de Alfaguara y se llama El bombardeo de la Plaza de Mayo de junio del 55. Lo que a mí me parece valorable de es la cantidad de... Yo he leído algunos libros sobre el bombardeo de Plaza de Mayo, uno de Luis Eduardo Duhalde, Sí. que es muy interesante. Y acá hay por lo menos 12 o 13 aportantes a esta recopilación que hace Julián López. Me parece importante, sobre todo en el 80 aniversario. Y bueno, reivindicar la figura de Emilia Rayati, que negra y blanca, aquí está el portal. El portal. Le pasamos el chivo que está buenísimo. Exactamente, sí, porque corresponde y la vamos a seguir mirando, porque es una experta y lee mucho y se ve gente que lee y que le lleva... me parece importante porque no hay tiempo, con el nivel de información que hay, no hay tiempo, te quita tiempo la lectura. Vos tenés que estar informado y a la vez leer. Y bueno, la inmediatez de la noticia y la rapidez de lo que se van sucediendo los hechos te impide muchas veces sentarte una hora a leer. Decía mi maestro de cine, hay que saber buscar para leer bien. Está bien. Y sí, porque hay tanta cantidad de material que es difícil a veces. Bueno, Julio, nos vemos el martes que viene. Ya el martes que viene ya estamos con los resultados de elecciones, todo. El lunes nos vemos. Nosotros, pero sale el martes, ¿viste? Que eso lo tenemos. Escúchame. Estamos casi sobre la fecha. Estamos. Alguna dicen, está cuando terminar de hacer la edición. O sea, sí, a veces sale mierda. En la medida que sigamos apretando like, vamos a sacarlo más rápido. Claro, tiene que ser like y suscribirse. Nos vemos el martes que viene. Gracias por todo.